Para hacer esta flor voy a utilizar este listón. Mide 2,5 centímetros. Aquí tenemos 2,5 centímetros. Podemos utilizar también un listón más delgado. También podemos utilizar un listón más ancho que mida 3 centímetros, 4 centímetros. Solamente que utilizamos menos pétalos para formar la flor. A continuación, cortaremos 12 tiras de 7 centímetros. Una vez que ya hemos cortado las 12 tiras de 7 centímetros, vamos a comenzar a cortarle en cada uno de los extremos. La vamos a redondear. De esta manera, una vez que hemos terminado de redondear todas las tiras, vamos a comenzar a derretirlas. Vamos a derretir un extremo hacia arriba y el otro hacia abajo. Derretimos este hacia arriba. Lo ponemos un poco retirado del fuego y se va derritiendo. De esta manera hemos hecho un extremo hacia arriba, el otro lo vamos a hacer hacia abajo. Doblamos la tira y de esta manera vamos a formar los pétalos y así vamos a continuar hasta que hayamos derretido todas las cintas. Una vez que hemos terminado, las vamos a comenzar a coser. Vamos a doblar cada cinta de esta manera. Dejaremos una parte más larga y el otro extremo lo dejaremos más corto. Comenzamos a coser. Continuaremos hasta que hayamos cosido 6 pétalos para una flor. Una vez que ya hemos terminado de pegarle los 6 pétalos, vamos a formar la flor. Reducimos el hilo. Vamos a juntarlo con el primer pétalo.
Cortamos. Acomodamos cada uno de los pétalos. Y aquí tenemos nuestra primera flor. De la misma manera, vamos a hacer los otros 6 pétalos. Una vez que hemos terminado de pegar todos los pétalos, vamos a reducir los pétalos para comenzar a formar la flor. Aquí tenemos la otra de los otros 6 pétalos que cortamos. Las juntamos. Para hacer una flor con más pétalos, si deseas, los puedes usar de esta manera. Para poderla pegar, solamente le vamos a poner pegamento caliente en la flor de abajo. Pegamos la otra. Una vez que hemos terminado de hacer la rosa, le vamos a poner fieltro abajo para que pueda estar más resistente y de esta manera la podamos pegar para ponerla en donde la vamos a utilizar. Para esto voy a utilizar fieltro. Cortamos solamente un trocito y lo vamos redondeando. Podemos cortar un rectángulo y lo redondeamos de una manera muy sencilla. Una vez que lo hemos redondeado, le ponemos silicón a la flor en la parte de abajo. Hemos terminado la flor. Si no tienes fieltro para ponerle en la parte de abajo, puedes utilizar el mismo listón. Solamente cortamos un rectángulo y lo comenzamos a redondear. Una vez que lo hemos redondeado, lo vamos a comenzar a derretir alrededor con el mechero. Podemos usar la vela. Le ponemos silicón en la parte de abajo de la flor. Y aquí le vamos a poner el círculo que hicimos. Y de esta manera finalizamos nuestra flor. Aquí en el centro le podemos poner algo para que nuestra flor luzca más hermosa, dependiendo para qué vas a hacer la flor. Si vas a hacer una flor para ornamentar algo para niña, para jóvenes o para adultas, buscamos un color apropiado. Podemos ponerle un moñito en el centro o una pequeña rosa. De esta manera transformamos nuestra rosa en una rosa para bebé. También podemos ponerle a nuestras rosas algo que sea apropiado para adultas. Podemos usarlas para broches, podemos usarlas para diademas, podemos usarlas para las gorras de la cabeza, podemos usarlas para ponerle y adornar la ropa de bebé. Estas flores son muy útiles, podemos usarlas para una gran variedad de cosas. Podemos ponerle diferentes cosas en el centro y esto hará la diferencia
de nuestras hermosas flores.